Para liquidar aportes a EPS, pensión y parafiscales a un trabajador con salario integral, ¿qué base se debe tomar cuando éste percibe 25 millones de pesos mensuales? Bien, señores, hay que tomar como referencia el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla acerca de la estipulación del salario y explica obviamente cómo acuerdan las partes lo que va a determinarse como salario, pero además de todo nos enseña que el salario integral es aquel que supera el valor de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes más un factor prestacional del 30%. Hoy en este ejercicio les vamos a enseñar cómo debería determinarse la base salarial de este trabajador que devenga 25 millones de pesos, teniendo en cuenta que, primero, toda persona en Colombia que sea contribuyente tiene la obligación de, un factor, realizar aportes como mínimo de un salario mínimo legal mensual vigente o como límite máximo sobre 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Esto cuánto es? Para el primer ejemplo son 828.116 pesos y para el segundo ejemplo son 20.702.900 pesos. El ejemplo de la pregunta nos está diciendo que es una persona que gana 25 millones de pesos y todos estarían diciendo, bueno, entonces tiene que pagar sobre 20.702.900 pesos. La respuesta es no, porque aquí vamos a tratar de explicar que esta persona primero ya se le estipuló el ejemplo de un salario integral y nos tenemos que basar sobre lo que señala el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo. Para ello, quiero que entre todos estudiemos lo que señala este artículo en la siguiente diapositiva. Dice el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo: en ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. Y dice, el monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos. Esto es un valor agregado que les estoy enseñando según la norma. Quiero que vean aquí en este recuadro lo que dice el número de salarios. Un salario mínimo corresponde a 828.116 pesos. 10 salarios mínimos corresponden a 8.281.160 pesos. Es decir, que una persona como en cuanto a salario integral, lo mínimo debería ser eso. 30 salarios mínimos corresponden a 25 millones de pesos. Es decir, esta persona hoy está ganando 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Numeral tercero del mismo artículo 132. Este salario no está exento de las cotizaciones a la Seguridad Social ni de los aportes al SENA, al ICBF y cajas de compensación familiar. Pero en el caso de estas tres últimas entidades, los aportes se disminuirán en un 30%. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que esta persona tenga un salario integral, lo que le vamos a hacer es que le vamos a liquidar lo que corresponda el monto real menos el 30%. Es decir, sobre los 25 millones que esta persona percibe, le vamos a descontar esos 30% y solo lo que equivale a ese factor menos el 30% es lo que va a aportar en Seguridad Social Integral y aportes en parafiscales. Entonces, miren, si el valor de su salario son 25 millones de pesos y el factor prestacional de esos 25 millones de pesos, que ya se supone que están incluidos porque eso es lo que entendemos como salario integral de él, son 7.500.000 pesos. Eso significa que a esos 25 millones de pesos se los vamos a restar los 7.500.000 pesos y entenderíamos que les pactaron como salario en sí 17.500.000 pesos. Entonces, los 17.500.000 pesos hoy, señores, es el factor que tiene para liquidarle aportes a Seguridad Social, aportes a cajas de compensación familiar, al SENA y al ICBF. Los 7.500.000 restantes son ¿qué? Factor prestacional. ¿Y qué significa el factor prestacional? Que eso se le incluye como pago de horas extras, descansos dominicales, lo que podría ser por recargos nocturnos, en lo que corresponde a cesantías,
a primas, a intereses de las cesantías, excepto vacaciones. Así lo señala el mismo artículo 132. Por eso es importante que tengan en cuenta es que la base de lo que será estipulado de él como factor salarial, es decir, ya él le dijeron, su salario integral corresponde a 25 millones de pesos. Si la norma establece, ya podemos estar en pantalla, si la norma establece que una persona como mínimo tiene derecho a que le paguen 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son 8.200.000 algo, como ya les mencioné en la primera diapositiva anterior a esta, significa que lo que excede de ahí en adelante es ganancia. Entonces, miren lo que dice acá, él gana 25 millones de pesos y entenderíamos que esta persona ya debe tener incluido ahí su factor prestacional del 30%. A esos 25 millones de pesos lo que hicimos fue liquidarle cuánto sería ese 30%, y ya sabemos que el 30% fueron 7.500.000 pesos, como se los enseñamos en el segundo recuadro. Entonces, al haber determinado ese 30%, nos quedó una base de 17.500.000 pesos, y sobre esa base ya sabemos que hoy esa persona debe liquidar lo que son aportes a salud, aportes en pensión, aportes en riesgos, aportes a cajas de compensación, a ICBF y al SENA. Lo demás ya es factor prestacional, como ya se los enseñé, para cesantías, para primas, intereses a la cesantía, recargos nocturnos, horas extras, dominicales, excepto vacaciones.